que yo empiezo con un tema que me viene a la mente, ¿no? Yo pienso, yo trato cuando yo leo la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo siempre me va revelando cositas y yo digo, esto sería un buen tema, lo escribo, este sería un buen tema. Entonces, pues, en otra ocasión me había tocado a mí hablar acerca de lo que era la Semana Santa, la Pascua, de hace años. Y es interesante como uno piensa de que volver a las notas que uno tiene anteriormente, cómo cambian las cosas dentro de uno. Porque ya lo que yo había plasmado, estudiado, hablado anteriormente, como que el Espíritu Santo me dijo, ya tú conoces eso, vamos a indagar un poco más. Porque esto no solamente traer una enseñanza aquí, siempre decimos lo mismo, que el Señor siempre nos habla a nosotras primeramente. Porque yo puedo decir, lo voy a leer, conseguir un tema, lo leo y ya. Pero ¿cómo qué me enseña el Señor a través de este tema que Él quiere que yo les traiga a usted y les comparta? Así es que empecé con una cosita, con otros detalles, y el Espíritu Santo me fue diciendo, esto no. A Tanaí le pedí parte de una enseñanza de tu esposo, ¿te acuerdas? Y buscando, pero no, el Espíritu Santo me puso algo y me dijo, no te compliques tanto, yo quiero que tú hables de esto, solamente un tema, porque yo traía varios temitas cortos, me dijo solamente esto es lo que quiero que tú hables en el día de hoy. Y pues así, esto lo encontré, fue una enseñanza por no sé cuántas conocen al pastor David Jeremiah. David Jeremiah, son pastores sólidos que tienen una sana doctrina, así como la doctrina que tenemos nosotros en nuestra iglesia. Y ya el Espíritu nos revela, Él nos deja saber si esa doctrina está de acuerdo con lo que dice la palabra o no. Ya nosotros inmediatamente nos damos cuenta, esa palabra está fuera de línea. Y entonces pues este pastor yo lo escucho de vez en cuando y me gustó mucho esta enseñanza. Pero bueno, antes que nada, si quieren cerrar los ojos por un minutito, le invitamos al Espíritu Santo que venga aquí a nuestros corazones, Señor, a nuestro sentir, a nuestra mente, a todo, Padre Santo, para que podamos recibir esta palabra, Señor, en este terreno fértil, Señor, que caiga como una semilla, que se le abona, se le echa agua y el sol les ayuda a que eso germine, saque de ahí una plantita. Que no salgan de aquí o no salgamos ningunas de acá. Dicen, sí, el desayuno es muy bueno, solamente vino a desayunar. ¿No? ¿Qué se llevan en el día de hoy? Amén. De parte de nuestro Señor Jesucristo? Porque aparte que socializamos, muy bonito, pero ¿qué se van a llevar ustedes hoy? ¿Qué están rindiendo? ¿Qué están entregando ustedes? Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que estas semillas caigan en esa tierra fértil. Amén. Y que gracias, Espíritu Santo, te invitamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues les voy a leer porque no voy a recordar todo esto de memoria, así que voy a leerlo, pues si no también me tardaría más. Entonces, como le mencioné, básicamente el mes pasado que le tocó a Anaí traer la enseñanza, era el mes que celebrábamos la Semana Santa. Pues celebramos un tema muy interesante que era acerca de los afanes de la vida. Entonces, aunque diríamos, bueno, ya la Semana Santa pasó, fue el mes pasado, pero esto nunca pasa. Esto no es como una moda. Amén. Que se pone en la Cuaresma, en la Semana Santa, y ya el siguiente mes se pone otro vestuario. No es así, esto es siempre. Siempre debemos estar alabando, bendiciendo y dando las gracias a nuestro Señor Jesucristo que vive, como dice esa canción. Él vive, Él resucitó y Él vive. Y esto debemos llevarlo con nosotros cada día en nuestras vidas. Entonces, volvemos a retomar ese tema de lo que es la Pascua. Entonces aquí, una pregunta les voy a hacer, como me la hicieron a mí. Dice, ¿se ha preguntado usted cómo se metieron los conejos en la escena? Ya que los conejos realmente no tienen nada que ver con los huevos. En el antiguo Egipto, el conejo es el símbolo del nacimiento. Por razones obvias, si alguna vez ha tenido un conejo. Y ustedes saben que los conejos se multiplican. Que eso rápidamente, sí. Entonces, y los egipcios usaban el conejo como símbolo de nacimiento. Y también otros antiguos consideraban a los conejos el símbolo de la luna. Y como los conejos en la sociedad egipcia eran símbolo de la fertilidad y el nacimiento, y estaban conectados con la primavera, cuando las cosas cobraban vida. Siempre se oye que la primavera, la cosecha y todo eso para esta época, ¿no? Relacionada a esos tiempos de antes. Dado que los conejos eran el símbolo de la luna y la fecha de Pascua se determina anualmente en el curso de la luna, la conexión también es obvia allí. Así que en virtud del símbolo de la fertilidad
y el símbolo de la luna, los conejos han encontrado su camino en la celebración de la Pascua antes de que llegara el cristianismo. Así que de ahí saben de dónde viene todo esto. Por otro lado, hay muchas personas que en la Semana Santa se van de vacaciones a las playas para divertirse. Estoy segura, sé que en mi país, el República Dominicana, la gente, a la playa, vámonos al resort con la familia, a bailar, a tomar y a celebrar, así como celebran ellos la Pascua. O sea, no todo el mundo, pero una gran mayoría de gente. Esto tampoco tiene nada que ver con la verdadera celebración de la Semana Santa. No se trata de nosotros, ni poner dinero, ahorrarlo para ir a gastarlo por ahí otro lado. Nada espiritual. Para nosotros los cristianos, la Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. Para el judío, la Pascua o el Pesá es una de las celebraciones más importantes para la colectividad. Se trata de una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, el éxodo y los 40 años por el desierto en camino hacia la tierra prometida. Estoy segura que están familiarizados con esto. Entonces, pues, como le mencioné anteriormente, en vez de desarrollar un tema sobre qué lo que era la pasión de Cristo, la Santa Cena, la crucifixión, paso a paso, yo creo que todos ustedes ya se lo conocen. Entonces ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo, lleva este tema. Y el tema, en realidad, el tema es una pregunta que dice, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? O sea, yo nunca lo había pensado, ni se me había ocurrido. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? De aquí es donde empieza nuestro tema. Dice, y si Cristo no hubiera resucitado de la tumba, supongamos por un momento que la resurrección de Jesucristo es falsa. ¿Qué pasaría si las mujeres que fueron a la tumba ese primer domingo de Pascua encontraron que la piedra todavía estaba en el lugar y los soldados todavía marchaban arriba y abajo frente a la tumba? Y si nada hubiera cambiado en absoluto cuando llegaron, ¿qué pasaría si estas mujeres, como ustedes saben, las mujeres que fueron allí, ¿no?, tuvieran que vivir por el recuerdo de esos ojos fríos y muertos y el cuerpo de Jesús cuando fue bajado de la cruz? Y si Jesucristo no hubiera regresado de la tumba. En los versículos que vamos ahora a conversar, a compartir con ustedes, es 1 Corintios capítulo 15. Pablo enfoca su atención en ese tema en particular. No es algo que me he inventado yo, todo esto fue un cuestionamiento que se inició con el apóstol Pablo. Plantea esta pregunta: ¿y si Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos? ¿Y entonces qué? ¿Cuáles son las implicaciones? El apóstol Pablo nos expone en unos pocos versículos 5 tragedias que son verdaderas si no hay Pascua y si Jesús no ha resucitado de la tumba. 5, así que vamos a prestar atención. Número 1, en primer lugar, en el versículo 14 del capítulo 15 nos dice que si no hay resurrección de entre los muertos, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es necedad. Cuando Pablo dice que nuestra predicación es vacía, lo que él está diciendo es que si no hay resurrección, no hay fundamento para ninguna predicación. Dice que si quitaran todos los pasajes del Nuevo Testamento que se referían a la resurrección, lo que se habría dejado es simplemente una colección de escritos tan mutilados que nunca se les podría encontrar ningún sentido. Sin la resurrección no hay núcleo en el mensaje del Evangelio. Me pareció eso muy interesante. La resurrección es la verdad cardinal del Evangelio. Si la muerte es importante, la muerte de Cristo es crítica y la celebramos el Viernes Santo. Pero si la muerte de Cristo es todo lo que tenemos, no hay nada que celebrar. Nunca se celebra una muerte. La celebración es porque salió de la tumba victorioso sobre la muerte. Amén. Y por eso es tan importante la Pascua. Algunas personas argumentan, entiendo todo esto. Tal vez es algo que nos preguntaríamos. La resurrección es solo una parte de la historia de Jesús.
Y si no creo en eso, eso no significa que el resto desaparezca. Jesús hizo muchas cosas buenas. Dijo muchas cosas buenas. Hizo muchos milagros. ¿Por qué no puedo disfrutar de todo eso y no tener que lidiar con la resurrección? ¿Qué pasa con el sermón de la montaña? Eso fue maravilloso. Todas estas cosas acerca de Jesús simplemente, estas cosas acerca de Jesús, simplemente no estoy interesado en su resurrección, dirían algunos, ¿no? Dice, pero por desgracia, eso no es una opción. No tenemos opción. Si tomas todas las otras cosas que están escritas acerca de Cristo y las reúnes, todas sus palabras y enseñanzas, y juntas todas estas cosas, y tomas a Cristo y lo pones de nuevo en la tumba, en algún lugar de Palestina, puedes desechar todo lo demás. Hasta ahí llegó todo. Si Jesucristo todavía está en la tumba en algún lugar, lo que hizo y lo que dijo en esta tierra no tiene ningún valor para nosotros, como tampoco lo tiene cualquier otro maestro de ese tiempo. Cuando Cristo salió de la tumba, demostró que lo que había dicho que haría, lo hizo. Demostró que tenía el poder sobre la muerte y la vida. Demostró que lo que hizo en la cruz para quitar nuestro pecado fue suficiente. Y Dios Todopoderoso respondió desde el cielo, permitiéndole volver a la vida de la muerte. Así que el primer ¿qué pasaría? De Pablo es este. Él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación está vacía. Si Cristo no ha resucitado, esto significa que el Hijo de Dios, del Dios vivo, el creador del universo, podría ser asesinado para siempre por un martillo y unos clavos. Si eso es cierto, eso significa que puede ser encarcelado para siempre en una tumba, hasta que el tiempo no sea más. Eso significa que una piedra y un sello pueden encerrarlo para siempre. Ese no es el evangelio de la palabra de Dios. Ese es el mensaje liberal fomentado por aquellos que han decidido no creer en Cristo. Pablo nos está enseñando la prioridad absoluta de la resurrección. Punto número 2. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, dice el mensaje del evangelio, no tiene ningún significado en absoluto. No hay razón para que nadie predique y no tenemos esperanza de ofrecer al mundo, o sea, la esperanza para ofrecerle al mundo. En los versículos 14 y 17 del capítulo 15 nos dice que si no hay resurrección, no hay tal cosa como la fe personal en Dios. Él dice en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces vuestra fe es vana. Y en el versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana y todavía estás en vuestros pecados, estamos en nuestros pecados. La crucifixión de Cristo nos recuerda que solo tenemos dos opciones en la vida. O Cristo lleva nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, o nosotros mismos cargamos con nuestros pecados. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él promete que quitará de nosotros todo nuestro pecado y lo pondrá sobre sí mismo y lo pagará por lo que hizo en la cruz. Sin embargo, si elegimos no hacer eso, todo el peso de nuestro pecado descansa sobre nosotros. Pero si Jesús no salió de la tumba en ese domingo de Pascua en particular hace 2000 años, todavía estamos en nuestros pecados. Nuestros pecados no son perdonados. Todavía tenemos que lidiar con ellos nosotros mismos. Y uno de esos días vamos a pararnos delante de un Dios santo y justo para tener que dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho que han violado su santa norma, ya sea de palabra o de hecho, ya sea por omisión o por comisión. Estaremos con nuestros pecados ante Dios santo si no hay resurrección de entre los muertos. Número 3. Si no hay resurrección, nuestra profesión es falsa. Dice el versículo 15. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio de Dios de que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. El libro de los Hechos es la historia del nacimiento de la iglesia primitiva.
comienza principalmente con la ascensión de Cristo y luego el día de Pentecostés, como la iglesia en Jerusalén comenzó a crecer. Y la Biblia dice que uno de los primeros servicios que tuvieron, Pedro fue el predicador, y cuando terminó de predicar, 3,000 personas fueron salvas. Y si estudias los documentos históricos que acompañan a ese periodo de tiempo, lo que aprendes es que en la iglesia primitiva en Jerusalén probablemente había alrededor de 100,000 miembros de la iglesia en solo unas pocas semanas. Mucho número alto. La iglesia acaba de explotar, y explotó por dos razones. En primer lugar, por el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y llenó a todos de sí mismo, pero explotó también por la predicación que sucedió. Los apóstoles eran predicadores e iban a todas partes predicando el evangelio. Pero si ustedes, pero si estudias lo que ellos predicaron, te sorprenderás. Hay 19 sermones o discursos en el libro de Hechos, y cada uno de ellos trata de lo mismo. Se trata de la resurrección de Jesucristo. Y cuando él terminó de predicar y 3,000 personas fueron salvas, esto es lo que dice: predicó esto: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. Una y otra vez, esa es la frase. Cuando Pedro sanó al cojo a la puerta del templo y toda una multitud de personas se presentó a causa del milagro, pronunció estas palabras. Dice: pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se lo considera un homicida. ¿Recuerdan el nombre del homicida? Barrabás. Y mataron al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, del cual todos somos testigos. Después de la fuga sobrenatural de la prisión, los apóstoles volvieron a hablar de la resurrección y dijeron: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien mataste colgado de un madero, y nosotros somos sus testigos. Los apóstoles sabían quién era Jesús, lo habían visto en su cuerpo resucitado. Estos son los apóstoles que lo habían visto colgado de un madero, tan muerto que los soldados ni siquiera le rompieron las piernas. Habían visto su cuerpo inerte y muerto, bajado de la cruz. Lo vieron puesto en el sepulcro y la piedra puesta sobre boca del sepulcro. Y luego en Pascua vieron a esta misma persona, innegablemente identificada por las huellas en sus manos y en sus pies, y lo vieron caminando en un cuerpo resucitado, y no pudieron evitar contarle a todo el mundo lo que habían visto. Pónganse ustedes en su lugar, ¿no? Había conocido, o sea, los apóstoles, que fueran ustedes o nosotras acá, habían conocido, habían conocido a Jesús antes de su muerte. Habían visto la brutalidad que se había infligido en su cuerpo. Y luego lo vieron a él después de la muerte, caminando, el Hijo de Dios resucitado. Y donde quiera que iban decían: ha resucitado, ha resucitado. Un pastor nos recuerda, dice este predicador, que si los apóstoles, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de esto, si eran falsos testigos, ¿por qué deberíamos creerles acerca de cualquier otra cosa? Si ellos anduvieron diciéndole a todo el mundo que Él está vivo y Él no lo estaba, y por cierto, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por ellos. 13 de los libros del Nuevo Testamento escritos por estos apóstoles, y entregaron su vida, como ustedes lo saben. No van a fácilmente decir: no maten, apedreen, hagan lo que ustedes quieran, pero ellos se mantuvieron en la verdad porque fue lo que vieron. Punto número 4 ahora: si no crees en la resurrección, todo se desmorona, porque todos los que forman parte de esa historia fueron testigos de que era verdad. Y estas son las personas que nos han escrito las instrucciones sobre cómo vivir como cristianos. Palabra de Dios. Estos son los apóstoles, los testigos de la resurrección. Y Pablo dice que si Cristo no ha resucitado,
todos son falsos testigos, son gente engañosa. O sea, 12 y más y las miles de personas que lo vieron. Aquí está la cuarta cosa que él quiere que sepamos, la que le acabo de mencionar, que si no hay resurrección, nuestra promesa para el futuro es fraudulenta. No tendríamos en realidad una promesa. En el versículo 18 él dice, entonces también, si no ha resucitado, los que duermen en Cristo han perecido. No tenemos esperanza de que ningún ser querido anterior lo podamos volver a ver. El apóstol Pablo nos está diciendo que si no hay resurrección, entonces aquellos que han muerto, se acabó, han perecido. Si Jesús no salió de la tumba, nadie más va a salir de la tumba tampoco. Si la resurrección no sucedió, si Él no venció a la muerte por su resurrección de la tumba, no hay esperanza de que alguien vuelva a vivir después de morir. Eso sería triste. Prefiero creer lo que dice la palabra. El pastor David Jeremiah también dice, y yo comparto esto y creo que todos ustedes también, dice, yo tengo la esperanza y la certeza basada en las escrituras de que un día voy a ver a mi madre, a mi padre, en el cielo porque confiaron en Cristo. Amén. Y voy a ver a mi hermana, yo también digo mi hermana también, y a otras personas que he conocido y con las que he estado cerca a lo largo de los años y que han pasado a estar con el Señor. Amén. Están en el cielo. Amén. Mi esperanza, creo que la esperanza de todas nosotras aquí también, para el cielo se basa en lo que Jesús hizo cuando salió de la tumba. Amén. Cuando salió de la tumba, puso su pie sobre el cuello de la muerte y ahí se lo rompió, pues hasta ahí llegó, ¿no? Y la muerte es quebrantada porque Él rompió a través de la muerte para que nosotros tuviéramos la esperanza, escuchen esto, tuviéramos nosotros la esperanza de que después de su resurrección un día vamos a ser resucitados a vida. Amén. Si no creemos esto, ¿para qué hasta vivir? Hasta ahí llegaré, ¿para qué? No tendría sentido en nuestra vida. Entonces, si no hay resurrección, predicar es una tontería. Si no hay resurrección, la fe personal es inútil. Si no hay resurrección, lo que profesamos es falso. Amén. Y si no hay resurrección, nuestra promesa para el futuro es fraudulenta. Pero aquí está la última, que es la número 5, que dice, y si no resucitamos, nuestra perspectiva de la vida es fantasía. Exacto. Necesitamos saber que nuestra vida tiene sentido y que tiene un propósito más allá de esta vida. Estas cosas me hicieron a mí pensar mucho y meditar, verdaderamente. Porque hay veces que lo tomamos todo como a la ligera y todo lo tenemos como respiramos, que ni nos damos cuenta que respiramos. Todo lo hacemos automáticamente, pero verdaderamente que en esta enseñanza pues estuve meditando sobre eso y reflexionando que sí, murió, lo crucificaron, salió de la tumba, resucitó y hasta ahí llegó y sigue la misma rutina, pero eso tiene que tener un impacto en nuestras vidas, el tener esa esperanza, porque si alguien nos pregunta también, o sea, ¿cuál es tu creencia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cómo le predicamos a otras personas si no tenemos el conocimiento ni valoramos ese precio tan alto que Él pagó y que Él resucitó? Y esa es una muestra que nosotros también vamos a ser resucitados. Amén. Si solo tenemos esta vida, si todo lo que tenemos es vivir por ahora, Pablo dice que eso no es suficiente. Y es cierto. ¿Ustedes pensarían que sería suficiente? Levantarse, comer, levantarse, trabajar y ya. Cuando encuentras a Cristo, encuentras el centro del significado. Eso es precioso. Cuando Dios te creó, te construyó con un vacío en forma de Dios en tu corazón. Y hasta que Dios esté en ese lugar, te sientes incompleto y algo así como un vacío. El propósito del argumento de Pablo aquí es este. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que apreciamos como seguidores de Él se desmorona. Hasta ahí llega. El apóstol Pablo logra cumplir con todos estos qué pasaría si. Y cuando termina con todos los qué pasaría si, llega al versículo 20 de este capítulo 15. Y en este versículo lo pone todo en perspectiva. Ya no es
¿Qué pasaría si no? Pero ahora Cristo ha resucitado de entre Amén. los muertos y ha sido hecho primicia de los que durmieron. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Las escrituras dicen que Jesucristo no está en una tumba en ningún lugar en Palestina. Dice, ha resucitado de entre los muertos, está vivo por siempre. Aleluya. Y porque Él vive, nosotras también viviremos. Amén. Y esa es la esperanza de la Pascua. Y esa es la esperanza del Evangelio. Y sin la resurrección no hay Evangelio. No hay nada realmente en que creer, excepto una historia de fantasía sobre un buen hombre que caminó sobre esta tierra hace muchos años. Pero si realmente hizo lo que las escrituras dicen que hizo y lo que los historiadores han probado adecuadamente que hizo, si por su propio poder, al tercer día después de su muerte, salió victorioso de la tumba sobre la muerte y nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es digno de nosotros poner nuestra confianza en Él, tanto ahora como para siempre. Amén. Jesús ha resucitado, está viviendo. Él es el que le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Y puedes ver cómo está tan entrelazado con la resurrección de Cristo, debido a que salió victorioso de la tumba sobre la muerte. Canceló el poder de la muerte sobre nosotras, para que un día nosotras también vivamos por lo que Él hizo. Cuando crees en la resurrección y sabes que tienes un Salvador vivo, todo cambia. Vivimos en un mundo muy turbulento y todos los días parece que sucede algo que es peor que cualquier cosa que hayamos escuchado antes. Y más la generación nuestra nos damos cuenta, ay, los tiempos de antes, ay, los abuelos nuestros, ay, este mundo ha cambiado mucho. A veces tenemos que alejarnos de todas las cosas que están sucediendo en el mundo temporal en el que vivimos y echar una larga mirada al Cristo resucitado y recordar que Él lo ha vencido todo y no hay nada demasiado difícil para Él. Y Él está parado en los restos del tiempo, con sus manos levantadas como el Salvador resucitado. Jesucristo es el campeón de todo por una razón. Es el único que se enfrentó a la muerte directamente en la cara y lo venció por su propio poder. Y te dice a ti y a mí, si pones tu confianza en mí, tú mismo puedes salir victorioso de la muerte. Este es el mensaje de la Pascua. Entonces, ¿qué tal le pareció? Me parece, a mí me impactó mucho y me hizo reflexionar, porque como le digo, muchas veces yo puedo decir, ay, esta es como la cuarta vez que estoy leyendo la Biblia, ay, como se lo dijera. No lo digo orgullosamente, porque en realidad es solamente leerla si no lo hacemos detenidamente y reflexionamos en la palabra y le pedimos al Espíritu Santo revelación, discernimiento. Es como leer cualquier otra novela. Aunque le tome 3 años, lo que sea, yo voy en paso lento. Empecé al principio del año, yo voy ahora por Deuteronomio, pero estoy saboreándola palabra por palabra, escucho los videos y busco más y más. Y cuando empezamos y tenemos ese deseo ferviente, el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en nosotros. Pero solamente decir, ay Señor, como decía yo antes, dame fe, aumenta mi fe, ok. Es como que un médico diga, ay, yo quiero ser doctor, que todo esto me entre por osmosis, ay sí, y no estudiar nada. Es lo mismo. Si nos llamamos, yo me llamo cristiana, si nos llamamos cristianas creyentes de Jesucristo, ¿dónde está el diploma o el certificado de que esto lo entendemos y lo leímos todo? Un médico tiene que quemarse la pestaña por años y seguir. Y sin embargo nosotros, ay, pero que es tan difícil la Biblia. Ay, yo no la entiendo, ¿por dónde empiezo? Empieza por el principio. Empieza por el principio, pero no te convencida. Somos perezosas, no tenemos ninguna excusa, porque se nos invita a un almuerzo por ahí o un desayuno como el que dejamos todo, lo soltamos todo. Y sin embargo no cogemos esa media horita ni 15 minutos y lo hablo, como digo, con propiedad, porque yo estaba allí anteriormente. No soy perfecta, pero yo sé que el Señor quiere que yo corra a mi altar personal. Corre a buscar de la palabra. Antes de salir a la calle, cuando yo oro la palabra de Dios y yo
alabo al Señor y me alimento, ya el día mío queda en orden. El Señor me facilita todo, todo se abre, todo se facilita. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, pero sinceramente que no hay otra manera de escapar. Nuestra pastora Rosita y todas las enseñanzas es lean, estudien, pero yo se lo pedí ardientemente o fervientemente por un tiempo al Espíritu Santo. Yo sola yo sé que no lo puedo hacer, pero tú sí me puedes ayudar a tener el querer, el deseo de correr y hacerlo. Y tomó un tiempo, fue un proceso. Pero cuando llegas por fin a darte cuenta de la importancia de la palabra de Dios, que es más importante que el periodiquito, que es más importante que el celular, que es más importante que cualquier reunión que tengamos en Century Village o que cualquier otra cosita del ejercicio, esto yo me llamo es diabética espiritual. Y así como deberíamos de verlo. Si no tenemos esa pastillita, la persona que sufre de diabetes no va a vivir, no va a vivir. Entonces, somos diabéticas espirituales, así que a tomar la pildorita y la pastillita. Pues bueno, ya para cerrar, si no han creído plenamente en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, si no han confesado como Señor y Salvador de su vida, si el Espíritu de Dios te está hablando, nos está hablando aquí a nosotros, abramos nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial. Confesemos a Jesús como Señor. Creer que Él resucitó de entre los muertos, como acabamos de hablar ahora. Recibe su invitación para entrar en la vida eterna. Este es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. No hay porque yo soy buena, yo no mato, yo no robo, ¿okay? Pero en el trabajo te vas y te coges 5 minutos en el celular, que no es el tiempo. O dile al niño, no, dile que yo no estoy aquí, somos mentirosas. Todo eso de la lista, yo siempre levanto la mano que yo necesito de todo, porque yo sé que yo todavía estoy en regeneración y en proceso, y lo estaré hasta el día que yo cierre los ojos, ¿okay? Así es que no hay otra manera. Entonces, nosotras aquí pues oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones de cada una de nosotras aquí. Dios las bendiga a cada una de ustedes y a sus familiares. Amén. Le pedimos perdón a nuestro Señor por nuestros pecados. Y verdaderamente que, como les mencioné al principio, que algo de esta palabra acerca de la resurrección de Jesucristo haya caído en su terreno, en su jardín, en su terreno, en su hortaliza fértil, para que pueda dar fruto. Entonces, Señor, te damos las gracias por este momento, por esta enseñanza. Si alguna de las que están aquí presentes, creo que casi todas han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿no es cierto? A ver, levanten la mano quien declara que Jesús es su Señor y su Salvador. Amén. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Verdad, Mary? ¿Verdad que sí, Mary? Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Así lo declaramos, Señor. Tú eres nuestro Rey y sabemos que tú vives, Padre amado. Gracias por este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ahora aquí, como pueden ver, en estas mesas tenemos los elementos de la Santa Cena, pero quisimos ir un poquito más allá de simplemente decir aquí tomen el pan, tomen el vinito y ya, sino darle una pequeñita explicación. No es otra enseñanza completa, sino una orientación y poder recalcar la importancia de lo que es la Santa Cena del Señor. Para eso tenemos aquí a dos bellas princesas, tenemos a Silvia y también a Elena. Gracias.